Muy buenas a todos, a todas las personas que nos están viendo desde cualquier lugar del mundo, de la Tierra, del planeta, fuera del planeta a lo mejor, no lo sé. Estoy aquí con César González, es un compañero de trabajo, bueno, diría yo de diversión, más de trabajo, ¿o no? Porque nos conocimos en la Academia de Neurociencia, ambos compartimos una parte de la dirección de la Academia de Neurociencia y Educación, él en España y yo en la parte de Colombia, y tanto él como yo trabajamos el desarrollo de conciencia. Eh, entonces, me gustaría que con sus palabras, porque nadie se presenta mejor que esa misma persona. ¿Quién eres, César? Cuéntanos un poquito quién eres. ¿Quién soy? Soy un alma encarnada. Y un alma encarnada no quiere decir que sea un alma roja, que también en encarnada no va de rojo, sino encarnada va de carne. Realmente soy un buscador de respuestas y un hacedor de preguntas. Desde siempre, desde siempre. Recuerdo que mi primer gran descubrimiento en la vida fue a los 4 años, cuando descubrí un secreto familiar muy potente. Y la reacción de la familia fue: eso no se dice, eso no se puede comentar. Y esa criatura de 4 años, lo que, lo que le sucedió en ese momento es que en lugar de sentirse coartado y limitado, siguió planteándose nuevas preguntas. Lo que aprendí en aquel momento, que ya no tenía que hacer tantas preguntas a otras personas, sino hacérmelas a mí. Y a lo que de mí está en el mundo, en el universo. Y de ahí, pues todo este interés casi de manera natural por todo lo que tiene que ver con la conciencia. Qué bueno, qué bueno. O sea, no has perdido esa búsqueda, esa inquietud, esa curiosidad felina de que todas las personas, todos los seres humanos nacemos con eso y poco a poco, de una manera muy subliminal, nos los van anulando nuestros padres, nuestra cultura, sin querer, queriendo, Totalmente. como dice un humorista mexicano, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Nadie quiere hacernos daño, nos quieren proteger tanto que lo que hacen es muchas veces anularnos. Qué bueno que tú ese fuego estaba, bueno, no era un fuego, era casi una hoguera y no se terminó de apagar, porque has mantenido ese fuego de la pregunta, de la duda, de la curiosidad. ¿Y eso crees que te ha llevado a donde estás hoy o tenía que ser de otra manera? Ha sido como tenía que ser, porque el universo tiene un plan para nosotros mejor que el que nosotros tenemos para nosotros mismos, ¿no? Y, y no lo digo yo, lo dicen un montón de personas, iluminadas o no a lo largo de la historia, que cuando empiezas a mirar un poquito hacia atrás, desde un presente en el que estás centrado, todo lo que te ha sucedido en la vida tiene una explicación. Es la metáfora de los puntos. De pequeños jugamos con libritos que tenían puntos y teníamos que ir trazando líneas de un punto a otro, de un punto a otro, hasta que se iba dibujando una figura. Y decíamos una casa, una vaca, o un coche, o un carro. Mm. Y resulta que yo no solo lo he escuchado, sino que lo he vivido, lo estoy viviendo. Cuando miro muchos episodios en mi vida, dolorosos y no dolorosos, alegres, tristes, con lágrimas, con risas, y cuando miro hacia atrás veo que los puntos están conectándose o están conectados en muchas áreas, en otras todavía estoy en ello, porque estamos co-creando continuamente. Por lo tanto, ante tu pregunta te diría que todo tiene sentido, aunque no encontremos el sentido en algunos momentos determinados. Claro, esa fue una de además, ese conectar los puntos fue una del último, creo, el último discurso que dio Steve Jobs en la Correcto. Universidad de Stanford. Eso hace parte de una herramienta fundamental para el desarrollo de conciencia, que es la valoración. No sabemos valorar todo nuestro recorrido. Muchas veces pensamos que el recorrido que tenemos ha sido tan pobre porque, tal como tú dijiste,
nosotros tenemos nuestro propio plan de destino, pero muchas veces no sabemos si ese plan de destino es bueno o malo, solamente no sé, realmente quien lo traza más que todo es el ego, el deseo la personalidad, el montón de cosas desordenadas que tenemos en la cabeza, pero no escuchamos nuestro ser. Es interesante el unir los puntos, es una herramienta fundamental. Eh, Bien, yo creo que ya la gente alcanza a entender un poco, un poquito, quién es esta persona, este César espiritual, este César místico que está sentado aquí con nosotros, pero él tiene una parte científica también, o al menos es lo que le están obligando a hacer, o no es una obligación, no lo sé, que nos lo diga él. ¿Qué haces en la Academia de Neurociencia? Un místico en una Academia de Neurociencia, explícame eso. Qué bueno. Yo no creo en absoluto en que el conocimiento tenga que estar metido en cajones. Y que durante 30 y tantos años de mi vida creí que había gente para letras y otros para ciencias. O creía que había gente con determinados talentos para el deporte o otros para la música. Y efectivamente hay un talento ahí innato que está en nuestra memoria celular. Pero todo aquello que uno desee trabajar y desarrollar es posible. Y la neurobiología, entre otras cosas, nos lo demuestra. Entre otras cosas, a base de la intención y la repetición, la repetición, la repetición. Cualquiera puede convertirse, si no en un virtuoso del piano, en un digno intérprete de piano, por ejemplo. Desde esta búsqueda constante de respuestas, no solo, evidentemente, las respuestas se buscan fuera, sino se buscan también dentro, es un equilibrio, el dentro y el fuera es lo mismo, es no ver el mundo desde la dualidad, sino desde la unicidad. Y en este camino, pues me apasionan un montón de disciplinas de conocimiento, de áreas de conocimiento, un montón. Me encanta la filosofía, la historia, la antropología, la psicología, la metafísica, la teosofía, muchísimas cosas. Y claro, la ciencia. No la ciencia que yo estudié como adolescente, que aborrecía la física y las matemáticas. E incluso hasta las ciencias naturales, como me las explicaban. Es la ciencia humanista, la ciencia que permite conectar al ser humano con los otros seres humanos y con el universo. Yo no le llamo una ciencia mística, pero sí creo que es una ciencia, sí, humanista es la palabra. ¿Qué me aporta o me ha aportado aprender y seguir aprendiendo de neurociencia? Bueno, pues conocer mis propios procesos internos en mi cerebro y en mi organismo, en mi sistema nervioso y en otras áreas del cerebro, que más resulta que muchas de estas respuestas que estoy encontrando van en la línea de otras líneas de conocimiento. Aquello que se creía que sabíamos el por qué o el para qué, la neurobiología nos da una respuesta científica. Básicamente, para mí el conocimiento científico viene a sumar frente a otros conocimientos, a otras áreas del conocimiento. No discrimina ni separa. Por lo tanto, a mí me aporta, y como vivo en Occidente, pues me aporta no solo mi autoconocimiento, Héctor, sino nosotros, o yo soy un comunicador, yo soy un traductor. Yo al final me veo como alguien que traduce conocimiento que a veces está en el aire y lo bajo a la tierra. Y como la misión mía no es solo aprender y conocerme, que de ahí parte, sino poder transmitir e inspirar a otras personas, sé que en Occidente el enfoque científico es muy importante, porque es una puerta de entrada también a la conciencia. Cuando la gente te dice, ¿y esto de dónde viene? ¿Y quién lo dice? ¿Y quién lo descubrió? Sinceramente, a mí a nivel personal, muchas veces no necesito, yo a nivel César, saber quién lo descubrió, quién no. A veces me llega una información y yo siento que es verdad, y a veces me llega una información y siento que tengo que seguir investigando. Pero cuando impartimos charlas, conferencias, cursos, talleres sobre neurociencia o sobre procesos de transformación, que es lo que sobre todo hago, sé que el enfoque científico avala el mensaje. Bien, bien. En eso creo que compartimos propósitos, es decir, tanto tú como yo nos habremos encontrado porque ambos queremos unir ciencia y mística, que eso es a lo que me dedico yo también en la Fundación Budi, tú también por tu parte, es decir, esa separación o esa falsa separación
que la historia creó, que unas cuantas personas hicieron sobre la mística, no tiene nada que ver con la ciencia o viceversa. A día de hoy muchas cosas están tomando sentido o están al menos arrojando más respuestas y creando nuevas preguntas también en los procesos místicos. Una de las cosas interesantes de la neurociencia es que es algo que yo digo que es la manera de lo que está pasando en nuestra mente cuando estamos en un proceso de transformación o en un proceso místico, como le quieras llamar, hay algo que pasa aquí. Pero antes no lo sabíamos medir, no sabíamos comprenderlo, no teníamos ni idea qué era lo que pasaba. Ahora, pues tenemos unas herramientas que son necesarias para llegar a ese tipo de comprensión. Y eso, bueno, eso me imagino que serán una de las cientos de herramientas que tienes tú para dar a la gente que suele ir a tu consulta, a tu despacho o como le quieras llamar, eh, para, para que tú le sirvas en un proceso de transformación. Eh, ¿Qué herramientas utilizas tú más? ¿De coaching, de neurociencia, de budismo? Es decir, ¿cuáles son las que más utilizas tú, si es que se puede saber? Sí, sí. Si yo lo supiera, no, es una broma. Bueno, es una broma, pero que tiene algo de cierto. Yo, entre otras cosas, me he formado como coach, Héctor, igual que tú. Pero desde siempre, hace ya casi 10 años, en el año 2009, ha llovido bastante. Y siempre me definí como un coach heterodoxo, no ortodoxo. Es decir, aprendí metodología, aprendí herramientas muy interesantes, muy poderosas, pero yo cuando empecé a aplicar el coaching, cuando convertí el conocimiento en aplicación, en sabiduría, me di cuenta que lo hacía de manera totalmente intuitiva. E incluso iba creando herramientas en los propios procesos. Ujú. Hasta que me tomé conciencia de eso que hacía de manera inconsciente y empecé a establecer mi propia metodología. Tal es así que surgió la idea de un libro que estoy ahí a ver si me animo a escribirlo, sobre un método de coaching que yo estaba aplicando de manera inconsciente durante 2 años y que salió a la luz en una formación que yo estaba impartiendo a otros futuros coaches. O sea, que Cuando tengo la primicia, tengo la primicia. Sí, es curioso porque explicaba el método Growth de Whitmore o el ABC o los diferentes métodos de coaching y yo veía que al final yo no utilizaba ninguno de ellos, pero una parte de ellos, ¿no? Entonces, Ujú. cuando tú me hablas de herramientas, Héctor, la metáfora que yo utilizo es como si si yo fuera un pintor, he aprendido las técnicas de pintura, de mezclar colores, texturas, utilizar diferentes tipos de pinceles, conozco la técnica, pero yo al final pinto como siento que tengo que pintar. Creo que es importante crear, si lo sientes así, nuestro propio estilo auténtico, desde la autenticidad, desde la honestidad con nosotros y con las personas que confían en nosotros, pero también para ellos es importante el conocimiento y el aprendizaje. Y dicho esto, descubrí en todo este proceso que mi mejor herramienta era yo. ¿Qué quiere decir? Que durante un tiempo dejé ya de estudiar tantas técnicas para seguir estudiándome a mí. Y que una de las claves es que yo, ante una charla, una conferencia o una sesión de mentoring o de coaching con cualquier persona que confía en mí, lo importante es cómo estoy yo y no tanto lo que yo sé o lo que yo le voy a enseñar. Eh, y en eso estoy, en trabajarme a mí como mi mejor herramienta. Y evidentemente después todo eso lo aplicas. Si hay que utilizar un modelo de una herramienta de coaching, la aplico. Pero ¿sabes qué pasa, Héctor? Que al final creo que la mayor herramienta es la palabra y el amor. Cuando hago Skype o Hangouts, pero sobre todo Skype, con clientes de otros países o de cualquier parte de España, a veces me dicen, es que si no estoy contigo no es lo mismo. Digo, la única diferencia es que no te puedo tocar físicamente, pero sí te voy a ver y sí vamos a sentir la energía y vamos a sentir la conexión. Y eso lo sabemos y esto es un ejemplo.
que así sucede. Lo único que cuando te vea o te vayas no te puedo dar un abrazo, no te puedo dar un beso físico, pero te lo puedo dar desde el alma. Para concluir, Héctor, un montón de herramientas. Muchas de ellas me han venido de manera intuitiva. Es más, he ido a formaciones con Robert Dills o con Joe Dispenza o con Greg Braden, con gente bastante potente. Y me han mostrado herramientas que yo estaba utilizando sin yo. Y decir, pero ¿esto de dónde me ha venido? Tanto ellos como tú bajaron esa herramienta de ahí, de otros planos, de donde sea, del universo inmanifestado realmente, que no quiere decir que no exista, solo que no se ha manifestado. Exacto. Es decir, toda la información está y tú la bajas, la bajo yo, pero claro, cuando te pregunto, ¿y de dónde has sacado eso? Te ha venido inspirado y esa es la conexión tan bonita que hay cuando trabajamos el desarrollo de conciencia, cuando nos trabajamos nuestro propio desarrollo de conciencia y después lo ofrecemos y lo aplicamos. Porque no es lo mismo, o al menos desde mi punto de vista, no sé si te ha pasado a ti, las herramientas que yo he utilizado o que yo me he utilizado a mí mismo, después cuando estoy con alguien frente, se mejoran. Y tú dices, uy, ¿de dónde me ha salido esto? Sí, 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 sí. ¿O no? Claro, esa es la magia de haber trabajado tú y después, claro, tú dices, claro, es que con esta persona lo puedo mejorar aún más y al final te sale como si tuvieses 400 años de experiencia. ¿Cómo te sientes tú con eso? Yo es que improviso bastante en las sesiones y en los talleres incluso. Hace 3 días impartí una conferencia sobre neuroliderazgo aquí en Barcelona y pasó lo que me pasa casi siempre. Y es que preparé una presentación con 30 slides porque el perfil era un perfil muy científico, eran farmacéuticos y farmacéuticas y directivos de farmacias. Y bueno, sé que necesitan ver algo y tocar algo. Pero hostia, cuando iba por el minuto 45 estaba todavía en el saludo del PowerPoint. Eso quiere decir que, por ejemplo, una presentación es una herramienta que al final me da igual que se vaya la luz o que se rompa el ordenador. Y eso pasa también en una sesión personal. Yo básicamente lo que hago es entrar en un estado de centramiento y, bueno, le pido al universo que actúe a través de mí y no con esto quiero decir que sea un canalizador, yo no me autoetiqueto, simplemente que conecto con esa fuente y que con los conocimientos y las experiencias que yo tengo, sumado a aquello que el universo me quiera aportar, desde ahí se establece la conexión con la persona, con el coachee o la persona que estés mentorizando, ¿no? Ujú. Y esta metodología que era inconsciente, ahora es totalmente consciente, es la que realmente me funciona. Nunca voy predispuesto a aplicar una técnica, una herramienta o hacer un tipo de pregunta. Jamás, jamás, jamás. Cada proceso es diferente, cada persona es diferente, pero sí he ido llegando a la esencia. Qué No bueno. quiere decir que si hago 100 procesos de coaching, sean 100 procesos diferentes. La esencia es la misma. Lo que cambian son las herramientas que puedo aplicar o los tiempos, porque cada alma está en su propio proceso evolutivo y lo que una persona asimila en 1, 2, 3, 4 sesiones, otra persona igual necesita 6. Y lo que una persona le hace clic en el minuto 5 de la sesión, a la otra le hace clic en el minuto 8 de la cuarta. Esas cosas sí, sí pasan bastante, ¿no? Pero la esencia. Y no sé, si me quieres hacer la pregunta o ya yo te respondo. La esencia es el amor. Me he dado cuenta que al final de este camino, que no es el final, que es el principio, cuando conectamos con el amor a nosotros mismos, para empezar, a nosotros, empezamos a sanar de verdad. Y ese amor incondicional sin etiquetas, que es un estado del ser realmente. Y cuando realmente yo me amo, es cuando asumo la responsabilidad de gestionar mi vida. Y entonces ahí es donde podemos hablar del perdón, de la gratitud, del desapego y de un montón de conceptos más que se hablan en la espiritualidad. Pero si no me amo, eso del perdón, por ejemplo, son conceptos huecos, vacíos.
Son conceptos de nueva era que se utilizan en conversaciones superficiales, como aquel que aprende 100 palabras de una lengua y quiere demostrar que sabe esa lengua. Si tú sabes, para tú dominar una lengua tienes que conocer y pensar y sentir como la persona de ese país, ¿no? Ese oriundo de ese país. Creo que eso es hablar un lenguaje. Y el lenguaje del universo creo que es así, es sentirlo. Básicamente, al final la esencia es el amor. Difícilmente encuentro personas en procesos de desequilibrio o descentramiento que realmente se aman. Es más, cuando yo no me encuentro bien y pierdo el centro, que lo pierdo continuamente, y vuelvo a él y lo pierdo y vuelvo, uy, no me estoy amando, tío. No me estoy aceptando, no me estoy respetando. Y de ese yo voy a ti, al tú, porque tú y yo somos lo mismo. Qué bonito, claro. Y tú eres Héctor, pero esta persona que va por la calle, no sé cómo se llama, también soy yo. Y ahí es cuando te das cuenta que sí puedes acompañar a cualquier persona, da igual la edad, da igual el género, da igual la raza, da igual el nivel cultural, da igual todo, porque la esencia somos iguales, totalmente iguales. Bien, el desarrollo de conciencia es eso. Entonces, es darse cuenta que, que la dualidad en la que estamos inmersos lo que nos lleva es a la unidad, pero no lo sabemos. Correcto. Y la herramienta ese es, bueno, sí, la herramienta más potente para el desarrollo, para salirnos de esta dualidad, siempre es el amor. El amor es lo que no tiene contrarios, no tiene nada que ver con un sentimiento, con una emoción. Es algo que es una fuerza descomunal que no se puede medir, no se le puede poner resistencia. Y genial que la utilices o que estés en esa búsqueda, porque claro, aunque nosotros pensemos que el amor es eso, al final no lo sabemos. Estamos en continuo ensayo y error. Eh, Quien nos verifica que estamos en el buen camino nunca somos nosotros, sino las personas que tenemos enfrente. Y eso es lo mágico de este oficio, de este trabajo. O no, César, que la persona que está enfrente tuyo sea quien te diga, lo que me acabas de decir me ha transformado. Y es eso, lo que estás tratando de decir, que no sabes qué es, pero dices que es amor, que es lo que quiere uno transmitir, ¿no? O sea, que es la magia también de esa búsqueda. Eh, no sé, me parece que este trabajo es duro, es fuerte, es interesante, es complejo, pero es a la vez muy simple, porque cuando integras ese conocimiento, César, si te ha pasado a ti también, que seguro que sí, cuando integras ese conocimiento, ahí es cuando ves lo simple. Y transmitir esa parte simple, ahí es lo complejo, pero al final la otra persona es la que hace la magia. Uno no es quien hace la magia. Eh, Fenomenal. una última cosa para terminar, César. ¿Qué es lo que puedes, eh, cuál sería la invitación o la sugerencia o las palabras para personas que no han dado ese paso hacia conocerse a ellos mismos, que todavía están llenos de miedos o esa niña lo tienen perdido, archivado por allí? ¿Qué crees que podrías decirle a esas personas? ¿O qué te has dicho tú en un pasado que a lo mejor funciona con esta gente que te está viendo? Wow, sí, igual mejor por ahí. Pero bueno, como yo te comentaba antes, cada persona está en su propio proceso y el proceso del despertar es inevitable. Los niños y las niñas de hoy en día vienen muy despiertas ya, vienen muy despiertos. Puedes despertar en el minuto antes o en el segundo antes de dar el último suspiro en esta vida. ¿Por qué esperar a ese momento cuando puedes vivir despierto? Eso sí, el despertar es una opinión personal, no es como nos lo han vendido. Esa iluminación no nos permite andar sobre las aguas
y vivir como en una burbuja. Al contrario, creo que cuando no estamos despiertos es cuando vivimos en una burbuja. Yo podría decirte que básicamente se trata de hacerte algunas preguntas. Mm, Y las preguntas tienen que ver con el merecimiento, si tú realmente crees que mereces ser feliz y vivir en paz contigo, para no hablar tanto de la felicidad, a lo mejor hablar de estar en paz contigo, y la respuesta suele ser sí, merezco estar en paz conmigo. Y después puedo trascender la paz y llegar incluso a la alegría, también sentir alegría. Todo ser humano diría que también lo merece. ¿Y qué es lo que está frenando que no alcances esa paz y esa alegría? Si tu mente te lleva a buscar respuestas en el exterior, necesitas mirar para adentro. ujú. Y yo el otro día hice una entrada en Facebook que creo que tuviste, Héctor, la puse hace muy poco, ayer o antes de ayer. Y yo hacía la metáfora de que este despertar es como un parto. Sí, Hay contracciones y las mamás cuando han dado a luz lo sabes, que puedes, puedes parir en el camino de casa al hospital o puedes estar 20 horas dilatando, ¿no? Es decir, cada parto es diferente. El despertar de conciencia también es así. Es decir, hay personas que tienen un despertar más rápido que otras, pero sí suele haber algunas características en común, que el nacimiento está precedido de unas contracturas y esas contracturas son dolorosas. Y por mucho que pongamos anestesia o epidural, el dolor es inevitable. Ya lo dijo Buda. Otra cosa es que el sufrimiento es opcional. Por lo tanto, primer punto, si estás pasando un proceso, una etapa dolorosa en tu vida, más que culpar a lo externo, piensa que igual es una señal que te está diciendo, o si llevas una vida de dolor, son indicadores que nos están diciendo que algo podemos transformar dentro de nosotros y dentro de nosotras. Y el dolor, que es una energía muy potente, la podemos transformar en creatividad, por ejemplo. Por lo tanto, primero hay contracción, después todo el proceso en el que el bebé pasa por todo el canal del parto hasta que saca la cabecita, es agotador. Los bebés nacen agotados y las mamás están agotadas. Yo he tenido la suerte de estar ahí como nacía mi hija, la menor, ¿no? La más pequeña, con la mayor no pude. Y es agotador, es decir, después de ese proceso hay mucho cansancio. Hasta que sales de la placenta, que estás muy a gusto, muy calentita, muy calentito, con líquido amniótico, no tienes que hacer nada para vivir, porque el oxígeno me lo da mami, el alimento me lo da mami, y a partir de ahí tengo que empezar a valerme por mí misma, desde que nazco. Y es que tengo que empezar a respirar yo, y tengo que empezar a mamar por mí. Y aunque sea un ser muy indefenso, empiezo a asumir la responsabilidad desde el segundo uno en el que vengo a este planeta, ¿no? O a esta vida. Y al abrir los ojos, la luz que hay es tan brillante que me deslumbra, porque he estado 9 meses muy cómodo en la oscuridad. Y es la metáfora de la vida. Yo durante 30 y pico años no estaba despierto, estaba entre dormido y despierto. Y cuando empecé a ver la luz te deslumbra tanto que no ves. Entonces, un mensaje que me encantaría transmitir es que el proceso de despertar, en general, hay excepciones, pues bueno, requiere inversión de energía, requiere trascender estados, estar dispuestos o dispuestas a superar, trascender ese dolor. Y trascender el dolor duele, pero también una cosa, si no lo haces ahora no te preocupes, llegará otro momento y lo harás. Si lo haces ahora podrás evitar sufrimiento. Y hay muchas almas, muchos seres, que estamos aquí para acompañar, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque hay personas con un nivel altísimo de conciencia que no se dedican profesionalmente a lo que nos dedicamos nosotros, que incluso no tienen ni siquiera un nivel cultural, puede ser gente hasta analfabeta, pero son sabias. Gente que vive en contacto con la naturaleza en las selvas, en los pueblos, en el mar. Es decir, a poco que tú estés dispuesta a dar el paso y empezar a abrir los ojos y levantarte de la cama, te prometo que te vas a encontrar un montón de personas y situaciones que te van a ayudar. Porque lo que estás viviendo no solo lo estás viviendo tú, lo ha vivido la humanidad desde que somos humanos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esas palabras, César, que yo creo que han venido muy bien eh, a todas las personas que nos están viendo.
te ha llegado lo que justamente necesitas. Todo es perfecto y necesario dentro de este proceso evolutivo. En este lugar, en este espacio-tiempo, viniendo de las palabras de César o de cualquier otra persona, tómate tu tiempo. Estamos en una dimensión temporal, pero el universo hay muchas cosas atemporales, o sea que puedes estar dentro de un proceso de crecimiento y, y nadie, ni te sientas culpable, ni te sientas que necesitas hacerlo rápido, solamente disfruta, disfruta del proceso, relaja el músculo y disfruta, como dicen en Latinoamérica, relaja el músculo y disfruta. Fíjate, y no sé cuánto tiempo nos queda, empezamos a las menos cuarto. Sí, 3 Bueno, minutos, 2 minutos. mira, en la línea de lo que tú dices, dos cosas muy importantes que me voy a mojar. Si nos planteamos hacer un proceso o tomar conciencia en un proceso de crecimiento desde la expectativa para obtener algo, no has despertado. Es decir, estoy viendo mucha gente que llega al mundo pseudo espiritual. ¿Por qué? Porque quieren ganar más dinero, tener una pareja, tener un coche, una casa. Tendrás lo que tengas que tener. Lo importante no es tener, sino es el ser. Por lo tanto, simplemente es porque tu alma o algo dentro de ti te dice, transita ese camino. Y lo que tenga que venir para ti, vendrá seguro. Ese es un mensaje. Es decir, me hago espiritual porque quiero ganar más dinero. Uf. Y la otra, que lo llevo viendo desde el inicio de esta charla, y ya termino. Si ves mi imagen, ahí estoy con una pared blanca de fondo y estoy yo y mi sombra. Y es maravilloso porque en el despertar empiezas a ver tu lado oscuro y tu sombra y da mucho miedo. Incluso te asustas de quién eres y lo que has sido capaz de hacer, entre comillas, daño a ti o a otras personas. Pero cuando tú abrazas tu sombra porque siempre va contigo y la aceptas, esa sombra que siempre está ahí conmigo, la acepto. Y ahí es cuando yo me perdono. Y cuando yo acepto mi sombra y me perdono, veo que todo forma parte de mí. Mi luz y mi sombra. Gracias a que tengo una luz delante, veo reflejada mi sombra. Cuando vivo en la oscuridad, sí que no veo nada. Acéptala, acepta tu sombra también. Genial, genial, genial este final, este cierre. ¿Cómo se nota la profesionalidad aquí, señoras y señores? Bueno, César, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus palabras, por mostrarnos tu sombra de una parte de la charla, por mostrarnos tu reflejo, tu luz, todo, tu ser, tu amor. Encantadísimo de tenerte como compañero. Esperemos seguir trabajando juntos en un futuro y a vosotros y a vosotras que nos están viendo, pues volveremos la próxima semana con otra nueva entrevista con conciencia a ver qué nos cuenta nuestro próximo invitado o invitada. Así que muchísimas gracias, César, encantado. Héctor, gracias a ti. Te lo dije un día y ahora que lo sepa todo el mundo. Yo antes de conocerte ya sentí que te conocía. Lo supe, ya la primera vez que te vi yo sentía que te conocía. Y bueno, en este camino de guerreros de la luz, porque somos gente combativa, somos gente bastante combativa, pues en ese camino estamos. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Haz el camino, da el primer paso y el camino aparecerá. Y yo estoy agradecido de que hayas aparecido en mi camino y que yo de alguna manera humildemente haya aparecido también en el tuyo. Claro que sí, el sentimiento es mutuo. Un abrazo a todos. Beso y abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Chao.